El último Metroid está en cautiverio. La galaxia está en paz. Metroid es probablemente uno de los juegos más importantes de la historia, irónicamente es también uno de los juegos más olvidados por Nintendo, y de no ser porque este año se anunció un remake y una secuela, aún estaremos creyendo que esta franquicia fue dejada morir por parte de la gran N. Nintendo es un genio a la hora de crear videojuegos, y lo demostraron al crear un género entero después de Super Metroid. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cuál es la importancia histórica de Metroid? En este video voy a explorar cómo Nintendo y Metroid se las arreglan para crear atmósfera. Metroid fue un juego único y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Estaba adelantado a su época e incluso en el Super Nintendo, que fue uno de sus momentos con más gloria, ya empujaba a sus límites a la consola. La saga de Metroid queda como un testamento histórico y artístico de que los videojuegos podían ser algo más que simple entretenimiento. Metroid 1 queda como una prueba de concepto, una cápsula del tiempo sobre ideas y filosofías de diseño que aún eran muy complejas para el momento de su concepción. Si no me creen, los reto a volver a jugar Metroid 1 o 2 en sus versiones originales, no los excelentes remakes que han salido hasta ahora. Te das cuenta de que los juegos no son muy buenos. Las ideas de lo que algún día sería un juego que definiría la industria están ahí, la historia, los temas sombríos y maduros, así como la lore increíble. Es solo que las limitaciones técnicas de la época no permitían mucha libertad o un gameplay muy profundo. No fue hasta Super Metroid que estos conceptos pudieron llegar a la vida de la manera en la que los conocemos ahora. Y si su estatus como uno de los juegos más importantes e influyentes de la historia nos dice algo, es que la tecnología de la época finalmente le permitió a Metroid llegar a su estado definitivo. Es imposible hablar de esta saga de juegos sin mencionar a Alien, porque es una de sus más grandes influencias. Antes de Alien Isolation, era fácil decir que Metroid era la mejor adaptación de las películas que ningún otro videojuego había logrado. Alien es probablemente una de las películas de terror y ciencia ficción más buenas jamás hechas. Esto lo logró no solo creando un monstruo aterrador, sino creando la mejor atmósfera posible, una nave espacial claustrofóbica y vieja. Se podría considerar que el mismo Nostromos es tan aterrador como el xenomorfo. El ambiente y el lugar toman tanto peso como el monstruo mismo. Y es increíble que a pesar de que el mismo Ridley perdió este sentimiento y toque conforme su saga avanzaba, Metroid supo conservar este sentimiento de soledad, terror y atmósfera. Metroid utiliza un método conocido como la narrativa ambiental, que es básicamente donde el juego te cuenta su historia, no mediante cinemáticas o diálogos, sino por el diseño de niveles y los sucesos del juego. La narrativa ambiental surge de la necesidad de los juegos antiguos de contar su historia de una manera alternativa. Hoy en día estamos acostumbrados a que los juegos tengan historias complejas y con un mínimo de 10 escritores revisando el guión, teniendo como resultado cosas como The Last of Us o The Walking Dead, donde la calidad de diálogo se puede comparar a películas o series de televisión, pero en la década de los 80s y 90s esto no era una opción. Los juegos con historias más pesadas solían ser los RPGs, pero tenían que sacrificar algunas otras cosas como la fluidez del combate, los gráficos y las animaciones. No fue hasta la época del Super Nintendo donde esto pudo cambiar un poco. Más espacio de almacenamiento de los cartuchos significaba más espacio para trabajar tu historia. Pero de nuevo, las limitaciones de la época no permitían tener grandes cinemáticas o actores en pantalla convenciéndote de creer lo que estaba pasando en el juego, y muchas de las grandes historias seguían confinadas a RPGs como Final Fantasy y Earthbound, o pseudo RPGs como Zelda, que al final del día tenían que arrojarte pantalla tras pantalla de puro texto para contarte su historia. No es malo y es obvio que es un producto de su época, pero los juegos terminaban pareciendo más novelas visuales que, juegos. Super Metroid llegó para cambiar las reglas del juego. El intro sigue siendo una pantalla de texto que sirve para introducir a los nuevos jugadores al universo de Metroid, pero a partir de estos momentos iniciales no existe ni una sola caja de texto, ni un diálogo o exposición. Solo eres tú, Samus y el planeta Zebes, para explorar y descubrir la historia por ti mismo. Las mejores obras de arte surgen de las limitaciones a las que el artista está amarrado. Eso es porque nos permite llevar nuestra creatividad a su más alto punto. Nos permite encontrar maneras alternativas e inventivas de contar nuestras historias y lo que sentimos. El arte florece ante la adversidad.
Si Super Metroid fuera hecho hoy en día, dudo mucho que tuviera el impacto que tuvo en su momento, porque hoy en día sería una historia llena de acción, diálogos y cinemáticas. Super Metroid vive de esos momentos en silencio, de esos cadáveres que te cuentan una historia, de esos cuartos con ojos brillantes, de esas historias que están ahí pero solo puedes intuirlas. Super Metroid y los juegos de Metroid en un futuro crean su atmósfera a base de crear un mundo real y creíble, que sigue reglas y que te inmerse completamente en él. La razón por la que Metroid tiene una atmósfera tan buena es porque al no darte una historia con palabras o voces, te hace sentir que estás dentro del casco de Samus, que estás viviendo los terrores que ya pasa, ya sea en planetas deshabitados o en una nave espacial con un clon asesino. Se siente real, no porque la historia sea bien escrita, sino porque nadie te está contando la historia, tú la estás experimentando. Cada cuarto en un juego de Metroid tiene un propósito y está construido a conciencia arquitectónica o geológica. El mundo no es una parte de la historia, el mundo y la atmósfera son la historia. Es por eso que el sequence breaking es tan importante en estos juegos, no solo porque le da control y agencia al jugador sobre sus movimientos, sino porque hace sentir al mundo más real, ya que no está construido para ser explorado paso a paso como un nivel de videojuego, sino que con la habilidad suficiente el jugador y Samus son capaces de explorar el juego como un mundo real al que no le importa si tienes el salto alto o no. Es por eso que Samus como protagonista silenciosa es una parte vital para los juegos de Metroid. Los videojuegos son un medio artístico único, en la forma en la que pueden contar su historia de forma que ningún otro medio puede, y una de las herramientas más poderosas que tiene a su disposición son el protagonista silencioso, ya que no son solo una forma de introducirnos como jugadores al mundo, sino que es un recurso narrativo imposible de lograr en cualquier otro medio. Ver a un hombre perdido en un bosque en silencio por media hora no sería divertido en una película, pero cuando tú te pierdes en el bosque tenebroso de Dark Souls, se siente bien porque te estás insertando en el juego. La historia de Half-Life es ridícula más no poder, pero como Gordon Freeman no dice ni una sola palabra en el juego y nunca abandona sus ojos, es muy fácil sentirnos como si estuviéramos ahí. Y por supuesto, todos vimos la brutal forma en la que afectó a Fallout tener un protagonista con voz. Esta es una idea que viene desde los juegos de rol, y es que una de las mejores partes de los videojuegos es que la mitad de la historia sucede en tu cabeza. Super Metroid nos da a Samus como un híbrido y precursor de estas ideas, porque la escuchamos hablar y pensar de vez en cuando, pero por la mayoría de la historia, lo que sucede, los traumas, todo es interpretado por el jugador mientras Samus no dice ni una palabra. Es algo de lo que me di cuenta después de jugar Metroid Fusion y Metroid Other M. Para que un juego de Metroid funcione, Samus debe ser muda. Y sí, yo sé que existen cómics, mangas y algún otro medio donde Samus sí habla, y no dudo que esos sean buenos, pero no es el punto aquí. A lo que me refiero con que Samus debe ser muda, es que en los juegos nosotros interpretamos a una cazarrecompensas ideal. No existen dos Samus iguales. La Samus en mi cabeza es diferente a la Samus en tu cabeza. Durante los primeros juegos de la saga, la personalidad de Samus se dejaba en las manos del jugador, el cómo reaccionaba a su ambiente y las probables reacciones que tenía cada vez que Ridley volvía de la tumba. Para mí, Samus podía ser una estoica mujer que solo quería terminar su misión. Para otros, podía ser una aventurera siempre en busca de la mejor forma de ganarse el día y hacer explotar un planeta. Al darle una voz a Samus, al intentar darle una personalidad, se pierde lo que le hace un personaje tan único. Samus no es solo un puente para que el jugador se inserte en el mundo como Gordon Freeman o el no muerto elegido. Samus es un personaje que hemos creado en nuestras cabezas al pasar de los años. Al ella ser muda junto con el mundo, se vuelve un integrante más de la historia de Metroid que vamos creando en nuestras cabezas. Es la cereza en el pastel de un juego con una atmósfera perfecta y tétrica. Cuando Nintendo decide darle una voz a Samus, no solo tiene que darle una personalidad, sino que tiene que pelear con la imagen que los fans han hecho en sus cabezas por los últimos 30 años. Con la nostalgia, con la cazarrecompensas que tenemos idealizada en nuestras memorias. Samus es tan parte de la atmósfera y del mundo como todos los demás aspectos del juego. En mi opinión, gran parte de lo que hace a Samus un personaje tan bueno es la idea que tenemos de ella en nuestras cabezas. Y al final del día, para que Metroid funcione, Samus tiene que ser la heroína que nosotros creemos que es. I'll keep you safe in this house tonight. Hold on to me, pretty baby, and you see I can be all you need. And you see I can be all you need.
Hoy en día el que los juegos tengan una historia que atraviesa varios juegos, es cohesiva y tiene sentido si se mira de lejos, es algo completamente normal. Pero como ya lo expliqué, las limitaciones de antes y el hecho de que la historia debía ponerse la mayoría de las veces en los manuales, hacía que los juegos tuvieran que ser eventos únicos. Es por eso que Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 3 no tienen nada que ver el uno con el otro, además de los personajes principales. Y el por qué no fue sino hasta hace pocos años que Nintendo decidió darle un sentido a la historia de Zelda, que terminó siendo solo canonizar una teoría hecha por fans. Metroid llegó a poner un alto a todo esto. A pesar de que cada uno de los juegos tiene un nombre distinto, al principio de cada uno de ellos se reconoce a sí mismo como la parte de una saga concisa. Me encanta el cómo Super Metroid y Metroid Fusion dicen que son el tercer y cuarto Metroid respectivamente, dándonos a entender que estos juegos llevan un orden y son una historia que debemos seguir. Ya más adelante llegó Prime a joder todo esto, pero eso no importa ahorita. Era raro ver juegos que se tomaran tan en serio a los jugadores, que recompensaran la consistencia y hacer a los fans sentirse importantes porque estaban al día con las aventuras de Samus. Todo esto va a la dedicación de crear la atmósfera de Metroid de la mejor forma posible, ya que al final del día se trata de construir un mundo que se sienta lo más real posible. Sabemos lo peligroso que es ver la cáscara de un Metroid en Fusion porque hemos visto lo que pasa cuando uno de estos evoluciona en el segundo juego. El odio que le tenemos a Ridley es porque simplemente no se quiere quedar muerto y siempre hace lo posible para arruinarle la vida a Samus. Y los planetas que visitamos son tan fáciles de explorar y evocan nostalgia porque ya hemos pasado varias veces por ahí, pero nada de esto significaría algo de no ser por la forma en la que Metroid trata el horror. Existe una diferencia entre un juego de terror y un juego que trata del horror, y es increíble que casi 20 años antes de que Bloodborne lo lograra, Metroid asustara al cazador. Samus Aran es una de las armas más poderosas del universo, y aún así en cada uno de los juegos existe la constante amenaza y terror de lo desconocido, no importa qué tanto poder tengas como Samus. Siempre existe el pequeño terror de lo que podría existir en el siguiente cuarto, o el siguiente jefe. La saga sabe tratar bien el terror cósmico, con criaturas como los Metroids, piratas espaciales y el Parásito X, que son pruebas de que el universo es un lugar solitario y aterrador, donde una mujer tiene que abrirse paso lentamente para salvar a la humanidad y destruir a estas criaturas. Metroid Fusion y la saga Prime saben utilizar este concepto al máximo. Prime gracias a la primera persona y los colores apagados junto con la música tétrica. Fusion tiene por supuesto al SAX, uno de los enemigos más terroríficos jamás concebidos en un videojuego, justo como Samus lo dijo, es como yo, pero sin alma. Pero en sí, la misma estación espacial es una terrorífica experiencia. Este es el primer juego de la saga donde verdaderamente Samus está completamente sola. No existe vida más que ella y el parásito, todo ha muerto, y si Samus no se cuida, esta puede ser su última aventura. No solo el SAX es genial como elemento de terror y atmósfera, existen pequeños momentos como cuando va acercándose a la batalla contra Cerris y puedes ver su cadáver completamente destruido, a pesar de que fuiste advertido de que era uno de los monstruos más poderosos de la estación. Y en retrospectiva, mi momento favorito del juego, el cadáver de Ridley. Ridley, que es un enemigo que ha muerto y revivido incontables veces durante la saga de Metroid, yace congelado en una celda de máxima seguridad. Justo cuando te acercas a él, puedes ver sus ojos brillar de rojo. Crees que te enfrentarás a él una vez más, pero su cadáver se despedaza y un pequeño parásito X huye de él. Ridley está oficialmente muerto, pero parece que incluso desde la tumba te va a dar una última pelea. Otro momento que me encantaría destacar de Fusion es el laboratorio de Metroids. Después de hacernos creer que el último Metroid había muerto hace unos años en Zebes a manos de Mother Brain, te encuentras con un laboratorio secreto del gobierno lleno de estas máquinas de guerra biológicas. Solo puedo imaginar lo aterrada y asqueada que debería estar Samus en estos momentos. El saber que la Federación era tan corrupta y peligrosa que tenía una granja de las criaturas más peligrosas del universo escondidas del público. La sutileza y los colores que este nivel utiliza son de los más aterradores que he visto en un juego. No solo para crear el terror de que sabes que aún existen Metroids, sino crea un terror adulto de saber que ni siquiera se puede confiar en el gobierno para la seguridad de la galaxia. Son estos detalles y sutilezas que contribuyen a la atmósfera y genialidad de Metroid. Genialidad que aparece en 3 momentos claves de la saga de Metroid, cada uno de ellos siendo un ejemplo perfecto de cómo crear atmósfera, narrativa ambiental y darle agencia al jugador. Empezando por Metroid Zero Mission, que es un remake casi parte por parte del juego original. Algunos cuartos y power-ups extra agregados aquí y allá para hacer el juego sentirse más moderno, pero la esencia del Metroid original sigue ahí. El verdadero momento estelar de este juego es después de vencer a Mother Brain. Mientras Samus huye del planeta, es derribada por piratas espaciales.
Samus pierde su traje y es obligada a defenderse con una pistola que solo hace cosquillas. Esta escena del juego es tensa y aterradora. Por primera vez en todo el juego te sientes en verdadero peligro. Los enemigos pueden matarte de unos cuantos golpes y tú solo puedes esconderte. El juego pasa de ser uno de aventura con toques de terror a completamente un juego de sigilo, donde Samus debe infiltrarse en la nave de los piratas para recuperar su traje. Después de una prueba de lochosos y de lo que probablemente sea una de las escenas más hermosas en la saga de Metroid, Samus no solo recupera su traje, sino que obtiene power-ups devastadores que habíamos estado obteniendo durante el juego como objetos desconocidos. Después de esto, al volver a la nave de los piratas se vuelve una masacre. Ellos simplemente no pueden contra la máquina de matar en la que se ha convertido Samus. Le arrojaron piedras a un avispero y ahora sufren las consecuencias. Es una experiencia tan satisfactoria al ver a los piratas que tuviste que esconderte hace unos minutos huir aterrados de ti. Es un momento brillante ya que te hace sentir indefenso para después darte un poder incomparable. Metroid es un juego que generalmente es muy bueno en esto, dándote partes que son en realidad difíciles de completar con habilidades que tienes, pero después son una caminata en el parque al conseguir la siguiente habilidad, pero nunca se había hecho de una manera tan magistral como lo hicieron en Zero Mission, pasándola más a una fantasía de poder a base de puro gameplay. Los otros dos momentos son muy parecidos, pero igual tienen su fuerza. La batalla contra Mother Brain y contra el Omega Metroid. Son momentos que brillan por la forma en la que hacen sentir al jugador, como que lo va a perder todo para ser salvado en el último momento y poder derrotar aplastantemente a un enemigo después del sacrificio de alguien que creías era un enemigo todo este tiempo. La pelea contra Mother Brain volviéndose más personal que nunca por la muerte del bebé, y la pelea contra el Omega Metroid teniendo un significado más espiritual por la unión y reconstrucción de Samus a su estado antiguo. Metroid es esa clase de juego, el que te da una inmersión completa para luego hacerte gritar de lo increíble que es cada escena, cada enemigo y cada momento en el que Samus, sin tener que hablar, te hace sentir lo que ella está pasando. A estas alturas de la partida es imposible hablar de Metroid y no decir algo que todo el mundo ya ha dicho. Incluso si Nintendo intenta tratarla como el hijo feo de la familia, la influencia que esta saga de juegos ha tenido sobre la industria es innegable. Es por eso que aún podemos volver a juegos como Super Metroid, Metroid Fusion y Zero Mission para aprender algo nuevo, para ver cómo los desarrolladores pensaron en todo lo que los jugadores podrían hacer, combinando la filosofía de poner al jugador primero, darle agencia y crear un mundo cohesivo y que tuviera sentido. Esta saga de juegos nos puede enseñar muchísimo. Desde crear un personaje femenino fuerte y único sin el uso de palabras, hasta cómo crear un mundo que se sienta real y vivo con solo dejar al jugador explorarlo acorde a sus habilidades, sin necesidad de las upgrades. Después de empezar esta saga entiendo de dónde viene todo el aprecio. Su atmósfera y su jugabilidad los hace simplemente únicos, y ahora entiendo por qué tantos juegos han bebido de este para hacer algo único. La influencia de Metroid va desde lugares tan pequeños y humildes como Cave Story y Hollow Knight, hasta grandes producciones como Dark Souls y la saga Arkham. Samus y sus aventuras son una de las partes más importantes de la historia de los videojuegos, lo cual me entristece en la forma en la que Nintendo trata la franquicia. Claro, es algo que cambió este año, pero aún así no puedo evitar quitarme la espinita de que de no ser por los fans, esto no hubiera pasado nunca, lo cual al final del día es bueno. Le demostramos a Nintendo que nos sigue importando la cazarrecompensas más letal del universo y sus aventuras. Con Metroid Prime 4 anunciado y un remake oficial del segundo juego, esperemos que el futuro de esta saga solo sea brillante. Y quién sabe, quizás algún día finalmente podamos ver Metroid 5, solo queda esperar. Soy su anfitrión Dani Z y aún te estoy esperando, Samus. Hasta la próxima.